El 17 de marzo de 1937, la tranquila estación de tren de Hell Bay, Montana, se convirtió en el epicentro de lo que se convertiría en uno de los misterios de aviación más desconcertantes de la historia del estado. El encargado de la estación, Morris Caldwell, realizaba su inspección rutinaria al final del día cuando notó una costosa maleta de cuero abandonada junto al tercer banco del andén. La maleta no tenía identificación externa, salvo una discreta etiqueta de equipaje de Northwest Continental Airlines parcialmente oculta en el asa. Tras encontrarlo, Caldwell siguió el procedimiento habitual para equipaje no reclamado, lo llevó a la oficina administrativa de la estación, donde permaneció intacto durante aproximadamente 16 horas. A la mañana siguiente, el supervisor de la estación, Alice Foreman, autorizó su inspección para determinar su propietario. En su interior se encontraban varios uniformes cuidadosamente doblados con la insignia de Northwest Continental, efectos personales y una colección de notas manuscritas que inmediatamente despertaron preocupación. Entre los objetos personales se encontraba la tarjeta de identificación de Orlando Vale, de 29 años, quien había sido azafata de Northwest Continental desde septiembre de 1933. Lo que transformó esto de un simple caso de equipaje extraviado en un asunto que requería atención oficial fue el informe coincidente del Centro de Operaciones Regional de Northwest Continental en Billings. El vuelo 427, programado para la ruta estándar Billings-Butte-Helena con el capitán Silas Bram a los controles, no había despegado esa mañana. El momento era crucial. El vuelo 427 estaba programado para despegar a las 6:40 de la mañana del 17 de marzo. Sin embargo, para el mediodía, el capitán Bram no se había presentado, ni había presentado ninguna modificación al plan de vuelo, ni se había comunicado con el personal de tierra. Los protocolos internos de la aerolínea exigían una comprobación inmediata del paradero de la tripulación tras una ausencia injustificada de 2 horas. A las 9 de la mañana, Northwest Continental envió un representante al domicilio registrado de Bram en Billings, un modesto apartamento en la calle Westfield, solo para encontrarlo vacío, con la cama deshecha y una taza de café a medio terminar en la encimera de la cocina. Las autoridades locales fueron notificadas a las 10:23 de la mañana, aunque inicialmente trataron el asunto como una ausencia rutinaria de un empleado. Esto cambió al descubrirse el equipaje abandonado de Baird, que contenía no solo efectos personales, sino también lo que parecía ser un borrador parcial de una carta que expresaba gran angustia. El informe policial inicial, presentado por el agente Gerald Rawlings de la Policía Estatal de Montana, documentó la primera conexión formal entre la maleta abandonada y la no salida del vuelo 427. Rawlings señaló, el contenido sugiere premeditación, no casualidad. La sujeto Baird parece haber dejado deliberadamente documentación personal que podía contextualizar sus acciones posteriores. La situación se agravó a las 15:45 cuando un ranchero llamado Lawrence Wallaby informó haber descubierto el cuerpo de una mujer al pie de Hawks Ridge, un afloramiento rocoso a unos 14 kilómetros al oeste del aeródromo municipal de Billings. La identificación obtenida en el lugar confirmó que la fallecida era Arlette Baird. El examen preliminar realizado por el médico forense del condado, Dr. Ernest Shipman, indicó lesiones compatibles con una caída desde una altura considerable, y se estimó que la hora de la muerte fue entre las 23 y las 2 de la noche anterior al vuelo programado. Con este descubrimiento, lo que había comenzado como una investigación sobre un vuelo perdido y un equipaje abandonado se transformó en una investigación sobre la muerte indeterminada y la desaparición del capitán Silas Bram, junto con preguntas sobre el paradero de la aeronave asignada al vuelo 427. La investigación del incidente de Northwest Continental comenzó con un examen exhaustivo de los antecedentes de Arlette Baird y Silas Bram. Las autoridades establecieron una cronología de sus movimientos y asociaciones en los meses previos a marzo de 1937, buscando patrones o anomalías que pudieran explicar los sucesos en Hawks Ridge y la misteriosa alteración del plan de vuelo del vuelo 427. Arlette Baird se incorporó a Northwest Continental en otoño de 1933, tras completar el riguroso programa de formación de 3 meses de la aerolínea. Su expediente personal, obtenido de la sede administrativa de la compañía en Minneapolis, contenía evaluaciones de rendimiento consistentemente positivas. Nacida en 1908 en Rochester, Nueva York,
Bair se mudó a Montana en 1932 tras lo que sus colegas describieron como una decepción personal en su estado natal. Mantenía un pequeño apartamento en la avenida Linden, en Billings. Vivía sola y sus vecinos la describían como reservada pero cordial. Su historial laboral no mostraba incidentes disciplinarios hasta enero de 1937, cuando apareció una anotación sobre una desviación no autorizada del protocolo de servicio durante un vuelo entre Butte y Helena. El informe, presentado por el oficial de vuelo superior Edmund Hargrove, indicaba que Bair había pasado un tiempo excesivo en la cabina durante las operaciones de vuelo, una infracción menor pero notable de la política de la compañía. El incidente resultó en una advertencia verbal, pero sin sanción formal. Silas Brand presentaba un perfil más complejo. Con 34 años al momento de su desaparición, Bram había ingresado a la aviación civil en 1930 tras completar su formación en la Academia de Vuelo de Rochester. Previamente, los registros indicaban servicio militar en el Cuerpo Aéreo del Ejército de 1925 a 1929, aunque su clasificación de baja fue omitida en los documentos proporcionados a los investigadores. Northwest Continental contrató a Bram en 1932 como copiloto y lo ascendió a capitán a finales de 1934 tras la expansión de sus rutas de servicio en Montana. Bram mantenía escasas relaciones sociales en Billings. Su casera, la señora Gertrude Hoffman, lo describió como metódico y tranquilo, destacando su tendencia a pasar largos ratos estudiando cartas de navegación y manuales técnicos. También mencionó salidas ocasionales de su apartamento a altas horas de la noche, a veces de varios días, que Bram explicó como asignaciones de vuelo suplementarias. Los investigadores descubrieron que Bram no tenía familia inmediata y mantenía escasa correspondencia con antiguos colegas. Sus registros bancarios revelaron depósitos modestos pero regulares, acordes con su salario, aunque entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 aparecieron 3 retiros inexplicables por un total de $2,300, una suma considerable que representaba aproximadamente la mitad de sus ingresos anuales. La intersección profesional entre Bair y Bram se documentó por primera vez en abril de 1936. Cuando los registros de asignación de tripulación mostraban que trabajaban juntos en la ruta Billings-Helena 2 veces por semana. Entre abril y diciembre de 1936, compartieron aproximadamente 47 vuelos. El jefe de personal de Northwest Continental, Walter Griggs, declaró que esta colaboración constante no era infrecuente dado el limitado personal asignado a las operaciones de Montana. Lo que inicialmente parecía rutinario se volvió sospechoso cuando los investigadores entrevistaron a Martha Loomis, una compañera azafata que se había incorporado a Northwest Continental a mediados de 1935. Loomis reveló que, para finales de 1936, Bair y Bram habían desarrollado lo que ella denominó un entendimiento particular. Si bien Loomis enfatizó que no tenía conocimiento directo de ninguna irregularidad, señaló que Bair había solicitado 2 veces intercambios de turnos para ajustar su horario a los vuelos de Bram. La investigación dio un giro significativo cuando Harold Finch, técnico de mantenimiento en tierra del Aeródromo Municipal de Billings, prestó testimonio sobre la aeronave asignada al vuelo 427. Finch declaró que el 14 de marzo de 1937, 3 días antes de la salida programada, había recibido instrucciones verbales para preparar el Ford Trammotor para operaciones de largo alcance. Cuando Finch cuestionó esta directiva, dada la naturaleza típica de los vuelos de corta distancia del vuelo 427, se le dijo que la orden provenía directamente del capitán. Finch confió, aumentando la carga de combustible a la capacidad máxima, suficiente para aproximadamente 750 millas de vuelo, superando con creces las 220 millas requeridas para la ruta programada. A medida que los investigadores profundizaban en la investigación del incidente de Northwest Continental, surgieron importantes inconsistencias entre los hechos comprobados y la versión oficial de la aerolínea. El contenido de la maleta de Arlette Bair se volvió crucial para comprender los acontecimientos que precedieron a su muerte y a la desaparición de Silas Brand. Entre los efectos personales de Bair, los investigadores descubrieron un pequeño diario encuadernado en cuero con anotaciones que databan de aproximadamente 8 meses atrás. Las anotaciones, aunque inicialmente triviales, mostraron un marcado cambio de tono a partir de diciembre de 1936.
Baird escribió repetidamente sobre la presión creciente y las consideraciones éticas sin detallar explícitamente su naturaleza. Una anotación particularmente inquietante, fechada el 18 de febrero de 1937, decía: "Ese insiste en que no se puede descartar la oportunidad. Los trámites de reclamación están finalizados y la retirada es imposible. Temo las consecuencias, pero no veo otra alternativa". La carta parcial hallada entre las pertenencias de Baird, aparentemente destinada a Abraham, pero nunca entregada, contenía fragmentos que los investigadores consideraron especialmente relevantes. No puede proceder según lo planeado. El riesgo trasciende nuestras preocupaciones personales. Lo que comenzó como un simple arreglo se ha convertido en algo que no puedo conciliar con mi conciencia. Las alteraciones manifiestas por sí solas darían pie a una investigación, pero el destino plantea preguntas que no puedo responder si se somete a un escrutinio posterior. Esta referencia a alteraciones del manifiesto impulsó a los investigadores a examinar más detenidamente la documentación de vuelo de Northwest Continental. La funcionaria de registros, Abigail Pearson, reveló que el 14 de marzo, el mismo día en que la aeronave se preparó para un vuelo de mayor alcance, el manifiesto de pasajeros del vuelo 427 se modificó para eliminar a 3 pasajeros previamente confirmados. Los ajustes se autorizaron con las credenciales del capitán Bram, pero se ejecutaron al margen del protocolo habitual. Al ser interrogado sobre esta irregularidad, el gerente regional de Northwest Continental, Theodore Walton, reconoció la violación del procedimiento, pero la atribuyó a conveniencia administrativa en lugar de a una mala conducta deliberada. Para complicar aún más la situación, el testimonio de Malcolm Reed, meteorólogo asignado al aeródromo municipal de Billings, declaró que la noche del 16 de marzo había observado al capitán Bram realizando lo que parecía ser una inspección detallada del Ford Tri-Motor asignado al vuelo 427. Cuando Reed se acercó para hablar sobre las condiciones meteorológicas del día siguiente, Bram, según se informa, lo despidió bruscamente, alegando que estaba verificando ajustes mecánicos recientes. Reid señaló que esto era inusual, ya que los pilotos solían delegar dichas inspecciones al personal de tierra. Quizás lo más inquietante fue la declaración de Eliza Deering, vecina de Arlette Baird en los apartamentos de Linden Avenue. Deering informó que la noche del 16 de marzo, aproximadamente entre las 8:30 y las 9:15 de la noche, se encontró con Baird regresando a su apartamento visiblemente angustiada. Según Deering, tenía la tez pálida y le temblaban tanto las manos que forcejeaba con la llave de la puerta. Cuando le pregunté por su estado, solo dijo que había cometido un grave error y que necesitaba corregirlo antes de que amaneciera. Le ofrecí ayuda, que rechazó antes de entrar en su apartamento. Esta fue la última vez que la vi con vida. El examen médico de los restos de Baird planteó nuevas preguntas. Si bien el médico forense del condado, Sigman, confirmó que sus lesiones eran compatibles con una caída desde una altura, observó varias anomalías. En primer lugar, a pesar del importante trauma sufrido, el sangrado fue mínimo, lo que sugiere que su corazón había dejado de latir o estaba significativamente comprometido antes del impacto. En segundo lugar, se encontraron rastros de combustible de aviación en su ropa, poco comunes en las cabinas de pasajeros. Cabe destacar que Sigman documentó hematomas en ambas muñecas, indicativos de inmovilización, que posiblemente se produjeron entre 8 y 12 horas antes de su muerte. La aeronave, una Ford Tri-Motor con matrícula NC9662, se convirtió en el centro de una intensa operación de búsqueda que abarcó Montana y los estados vecinos. A pesar de desplegar importantes recursos, incluyendo reconocimiento aéreo en rutas de vuelo establecidas y potenciales, las autoridades no encontraron evidencia de accidente, aterrizaje de emergencia ni ocultación deliberada. La aeronave, valorada en aproximadamente $40.000 y con un peso de más de 3 toneladas, aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. La aseguradora de Northwest Continental, Midwest Surety, envió al investigador Vernon Holcomb a examinar los registros de mantenimiento y operaciones de la compañía. Holcomb descubrió que el NC9662 había sido sometido a un mantenimiento no programado el 13 de marzo, supervisado no por el jefe de mantenimiento habitual, sino por un contratista externo cuya documentación estaba incompleta. La naturaleza de este mantenimiento seguía siendo incierta, aunque los formularios de solicitud indicaban que se habían reemplazado componentes relacionados con los sistemas de navegación de la aeronave. Un año después del incidente inicial,
Mientras las investigaciones oficiales se reducían sin solución, el periodista independiente Clarence Finn entró en escena. Finn es corresponsal del Helena Independent, que se había convertido en freelance en 1935. Se había forjado una reputación de minuciosidad en la cobertura de los sectores industrial y de transporte de Montana. El interés de Finn en el caso Northwest Continental surgió cuando encontró una breve referencia al incidente mientras investigaba un artículo no relacionado sobre las normas de seguridad aérea. Lo que le llamó la atención fue la discrepancia entre la escasa información pública y la extensa documentación interna generada por diversas agencias. Gracias a sus contactos profesionales y a su perseverante investigación, Finn accedió a partes de los archivos de la investigación que no se habían hecho públicas. Entre abril y junio de 1938, Finn llevó a cabo una revisión metódica del caso. Localizó y entrevistó a 27 personas relacionadas con el incidente, incluyendo varias que no habían prestado declaración formal a los investigadores originales. Entre ellas se encontraba Philip Mercer, exoperador de radio del aeródromo municipal de Billings, quien había renunciado a su puesto poco después de los sucesos de marzo de 1937. Mercer le proporcionó a Finn una revelación potencialmente significativa. La noche del 16 de marzo de 1937, había recibido una transmisión no programada del capitán Bram solicitando las condiciones meteorológicas a lo largo de una trayectoria noroeste que se extendía hacia Canadá. Cuando Mercer cuestionó esta solicitud, dado que la ruta establecida del vuelo 427 se dirigía al suroeste, Bram citó una modificación provisional de ruta pendiente de aprobación final. Dicha modificación no figuraba en los planes de vuelo oficiales, ni se comunicó al Departamento de Operaciones de Northwest Continental. Gracias a su perseverante investigación, Finn también descubrió registros bancarios que demostraban que, durante el mes anterior a su desaparición, Bram había convertido una parte significativa de sus ahorros en bonos al portador, instrumentos financieros que podían canjearse sin identificación. Además, Finn descubrió que Bram había depositado en efectivo una pequeña parcela en una zona remota cerca de la frontera con Canadá, aunque la transacción nunca se completó. El hallazgo más convincente de Finn surgió de la correspondencia con Edwin Harker, exfuncionario de aduanas destinado en el cruce fronterizo de Sweetgrass Coups entre Montana y Alberta. Harker recordó haber tramitado la documentación de entrada de un piloto comercial que viajaba a Canadá el 18 de marzo de 1937, un día después de la salida programada del vuelo 427. Si bien no pudo confirmar la identidad del viajero como Bram, la descripción de Harker coincidía con su apariencia general y la fecha coincidía con la capacidad de vuelo teórica de la aeronave desaparecida. Durante 3 semanas consecutivas en julio de 1938, Finn publicó una serie de 5 artículos detallados en la Gaceta Billings titulada Preguntas sin respuesta, el misterio del noroeste continental. La serie presentó metódicamente evidencia que sugería que el incidente implicaba elementos que iban más allá de un simple accidente de aviación o mala conducta del personal. Finn propuso que Bram había estado involucrado en un complejo plan, posiblemente relacionado con el transporte no autorizado a través de la frontera canadiense. Su hipótesis fue que Baird había descubierto estos planes y, tras una complicidad inicial, desarrolló reservas morales que llevaron a la confrontación y, finalmente, a su muerte. El informe de Finn cuestionó específicamente por qué Northwest Continental no había revelado completamente las irregularidades en el mantenimiento del avión NC-9662. La importancia de los 3 pasajeros eliminados del manifiesto del vuelo 427, la falta de escombros de lo que habría sido un accidente significativo si el avión se hubiera estrellado, la aparente insuficiencia de los parámetros de búsqueda, que se centraron principalmente al sur de Billings en lugar de hacia la frontera canadiense. Los artículos generaron un gran interés público y provocaron la reanudación temporal de las investigaciones por parte de las autoridades de Montana. Northwest Continental emitió un comunicado formal refutando varias de las afirmaciones de Finn, en particular las relativas a los procedimientos de mantenimiento y las modificaciones del manifiesto, que siguieron calificando de descuidos administrativos en lugar de indicios de mala conducta deliberada. La nueva investigación motivada por los artículos de Clarence Finn continuó durante aproximadamente 4 meses antes de que las autoridades emitieran sus conclusiones finales en noviembre de 1938. El Departamento de Aeronáutica de Montana,
junto con la Policía Estatal, publicó un informe de 32 páginas que reconocía ciertas deficiencias en la investigación, aunque sostenía que la evidencia disponible respaldaba sus determinaciones originales. El informe oficial clasificó la muerte de Orlad Ver como indeterminada con circunstancias sospechosas en lugar de la designación previa de probable suicidio. Admitió que los hematomas en la muñeca documentados por el médico forense Zipman no se habían explicado adecuadamente y que no se podía descartar definitivamente la posibilidad de un crimen. Sin embargo, al no contar con pruebas adicionales, el informe no llegó a declarar su muerte como homicidio. En cuanto a Silas Bram y la aeronave NC-9662, la conclusión se mantuvo: desaparecida, presuntamente perdida en un incidente de aviación. El informe reconoció la ausencia de restos, pero citó numerosos casos históricos de desapariciones de aeronaves en terrenos montañosos, donde los lugares de los accidentes permanecieron ocultos durante décadas. Señaló específicamente que las condiciones meteorológicas del 17 de marzo de 1937 incluyeron formaciones nubosas dispersas y vientos moderados que podrían haber desviado significativamente la trayectoria de una aeronave en peligro hacia zonas remotas. El informe abordó varios puntos específicos planteados por la investigación de fin. El mantenimiento no programado del 13 de marzo se atribuyó oficialmente al reemplazo estándar de los instrumentos de navegación que mostraban desgaste, y la documentación incompleta se caracterizó como un descuido de procedimiento en lugar de una ocultación deliberada. Se reconoció que el abastecimiento de combustible de largo alcance era irregular desde el punto de vista procesal, pero se explicó que era una preparación para posibles desvíos climáticos, a pesar de contradecir los protocolos operativos estándar. Los cambios manifiestos fueron confirmados, pero se consideraron ajustes administrativos después de cancelaciones de pasajeros más que una manipulación deliberada. Se reconoció la comunicación por radio solicitando datos meteorológicos canadienses, pero se explicó que se trataba de un plan de contingencia de Bram para posibles desviaciones hacia el norte. Quizás lo más significativo es que el informe hacía referencia, pero no revelaba completamente, información sobre posibles avistamientos de aeronaves que coincidían con la descripción del NC-9662 cerca de Lethbridge, Alberta, el 18 de marzo de 1937. Si bien los investigadores tomaron nota de estos informes, los consideraron insuficientemente corroborados para justificar conclusiones definitivas. Northwest Continental implementó varios cambios de política tras el incidente, incluyendo protocolos más estrictos para las modificaciones del plan de vuelo, requisitos de documentación más rigurosos para los procedimientos de mantenimiento y protocolos de comunicación revisados entre los pilotos y el personal de operaciones en tierra. La compañía sostuvo que estos cambios abordaron las deficiencias procesales detectadas durante la investigación en lugar de constituir una admisión de un fallo institucional. El estatus legal de Silas Bram seguía siendo desaparecido en lugar de fallecido, lo que generó complicaciones en cuanto a las prestaciones del seguro y asuntos sucesorios. En octubre de 1938, Northwest Continental estableció un modesto fideicomiso para los parientes lejanos de Bram, calificándolo como un reconocimiento de buena fe de servicios en lugar de un reconocimiento de responsabilidad corporativa. Para Orlad Ver, cuyo cuerpo fue entregado a su hermana desde Rochester tras la finalización del examen forense, la ambigüedad oficial en torno a su muerte dejó preguntas persistentes. Fue enterrada en el cementerio Hillside de Billings el 3 de abril de 1937, con un servicio sencillo al que asistieron principalmente sus compañeros de Northwest Continental. Clarence Finn continuó investigando aspectos del caso hasta 1942. Cuando las restricciones impuestas durante la guerra a los informes de aviación y su posterior servicio militar interrumpieron sus esfuerzos. En un último manuscrito inédito, descubierto entre sus papeles tras su muerte en 1963, Finn escribió: "El incidente del Northwest Continental no representa simplemente un misterio de aviación sin resolver, sino una convergencia deliberada de autoprotección institucional, manipulación procesal y la explotación del aislamiento geográfico de Montana para ocultar lo que pudo haber sido una actividad criminal. La ausencia de restos sigue siendo la prueba más contundente. Las aeronaves no desaparecen sin explicación, sobre todo cuando son operadas por pilotos experimentados con importantes recursos mecánicos. El expediente del caso permanece técnicamente abierto, pero inactivo, en los archivos de la Policía Estatal de Montana.
La aeronave NC-9662 nunca fue recuperada, ni se estableció ninguna prueba definitiva del destino de Silas Bram. El incidente de Northwest Continental se erige como uno de los primeros casos documentados de desaparición inexplicable de aeronaves en la historia de la aviación comercial estadounidense, un misterio que ha inspirado numerosas teorías, pero ha aportado pocas respuestas definitivas en las décadas transcurridas desde aquella mañana de marzo de 1937.